Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde el stand de la revista Educación y Cultura, donde FECODE hace presencia en la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, que tiene como país invitado a Brasil y que hasta el 2 de mayo se estará tomando por ferias. Así que los esperamos. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Con total éxito, FECODE desarrolló la semana pasada en Bogotá el encuentro de responsables de derechos humanos, asuntos étnicos y ambientales y de la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos. Esta semana avanzó la reforma pensional y el 1 de mayo será un motivo para salir a las calles. Índices internacionales demuestran que sin ella el futuro del sistema pensional en Colombia está en vilo. El pasado 18 y 19 de abril se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos, Asuntos Étnicos y Ambientales de los sindicatos filiales de FECODE. Durante el encuentro se escucharon cómo están los departamentos frente a estos temas y se definieron tareas y actividades que se realizarán en el transcurso del año. En el auditorio de FECODE en la ciudad de Bogotá, 80 delegados de derechos humanos, asuntos étnicos y ambientales de las filiales de FECODE y el equipo de derechos humanos en cabeza del segundo vicepresidente de la Federación, el profesor Edgar Romero Macías, participaron del segundo encuentro nacional donde se abordaron temas de vital importancia para el país, entre ellos la justicia, paz y reparación del conflicto armado, en especial los del magisterio colombiano que a la fecha continúan siendo víctimas de persecución y amenazas, tema que estuvo a cargo del magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial de Paz, Andrés Bernal. Durante el encuentro se reflexionó también sobre la manera en que el sindicalismo puede contribuir a la memoria y reparación colectiva y sobre la integración de los derechos humanos en el ámbito ambiental, con el objetivo de defender el agua y el territorio. Tenemos muchos retos que desarrollar en la región. Y bienvenidos a estos espacios en la Federación Colombiana de Educadores, porque el tema de los derechos humanos en las regiones, en particular la de nosotros, hoy reportamos 13 casos de amenazas de compañeros en el departamento del Meta. Felicitar al compañero vicepresidente Edgar Romero, teniendo en cuenta pues el tema pedagógico como manejó, no únicamente en la reflexión que nos realizó en torno a los decretos 1345 y en torno al estatuto étnico afrocolombiano y raizal, sino también esa pedagogía que logró realizar en torno también al tema de salud. El evento también trató temas medioambientales y asuntos etnoeducativos, y tras 2 días de análisis y reflexión, los asistentes definieron una serie de conclusiones y tareas relacionadas con la descentralización. Se acordó la importancia de hacer presencia en los territorios y verificar que las actividades programadas se cumplan de manera efectiva. Distribuimos el país en nodos. Ya va a haber un cronograma que se le presentará al Ejecutivo con el fin de hacer presencia en el territorio. Tenemos que seguir en la denuncia, seguir en ayudar a los maestros en la asesoría, en la compañía, en el tener de FECODE una orientación política nacional, y eso lo vamos a desarrollar en las tareas que se vienen en cada uno de los territorios, formación pedagógica, formación jurídica de cada uno de los temas y sobre todo acción en cada uno de esos componentes. El segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos, Asuntos Étnicos y Ambientales de FECODE reafirmó el compromiso de los sindicatos filiales con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente en Colombia. Y paralelo al encuentro de responsables de derechos humanos, asuntos étnicos y ambientales, también se desarrolló el Encuentro Nacional de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de las filiales de FECODE, evento que estuvo liderado por el ejecutivo Milberto Martínez Mosquera, responsable de esta secretaría.
En esta cita tradicional de organización y diálogo con el movimiento pedagógico y la organización del CEID participaron 80 personas, incluyendo secretarios de asuntos pedagógicos, directores y miembros de los equipos de los CEID regionales y CEID nacional, en cabeza de su director Víctor Cabrera Vázquez. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la educación, la pedagogía y la política educativa, así como también las actividades a poner en marcha, los trabajos del CEID a nivel nacional y los planes de trabajo en la región. Esto con el objetivo de buscar articulaciones entre lo nacional y lo regional y lograr una mayor coordinación en el proceso de lucha por la educación pública desde una perspectiva pedagógica. Hace 27 años no se celebra el Congreso Pedagógico Nacional y entonces nos hemos puesto una meta, lo que es el CEID nacional de FECODE y los CEID de todos los departamentos, para enrutar y darle una fecha de inicio. El segundo aspecto importante de este encuentro es tratar el tema de la revista Educación y Cultura, que es un baluarte que recoge en sus 150 ediciones toda la historia del quehacer pedagógico del magisterio colombiano. Entre las conclusiones alcanzadas durante el evento se destacó la importancia de dar continuidad a todas las dinámicas que se vienen impulsando desde hace varios años, entre ellas la preparación del Congreso Pedagógico Nacional, la participación en los foros educativos municipales, la continuación del proyecto Escuela Territorio de Paz, la creación y búsqueda de desarrollos de los círculos pedagógicos en lo organizativo y sus aportes, así como la realización de eventos sobre política educativa a nivel nacional y regional. Como Compromiso Nacional tenemos que hacer la campaña para divulgar las ideas que se van a trabajar en el movimiento pedagógico, y a compromisos regionales crear unos equipos de trabajo y buscar la gente, la movilización que empiece a trabajar por la transformación educativa y pedagógica en Colombia, superar el neoliberalismo, que es bien clave eso. Es de destacar que, de acuerdo a las conclusiones, el próximo Congreso Pedagógico Nacional debe estar articulado con las grandes efemérides de FECODE en este 2024, como los 65 años de la Federación, los 30 años de la Ley General de Educación y los 40 años de la revista Educación y Cultura. Estos hechos son de gran importancia, ya que FECODE ha contribuido a lo largo de su historia con su sacrificio, luchas y batallas a la sociedad colombiana, apostando por una mejor educación y exigiendo una mayor financiación, también aportando ideas que han dinamizado y promovido el movimiento pedagógico en estos 40 años. En esta oportunidad, la fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la profesora María Eugenia Londoño, se dirige a los docentes del país con temas de interés nacional. Desde la Fiscalía de FECODE y nuestra anterior representación ante el Fondo Nacional de Prestaciones, saludamos al Magisterio colombiano. Sin duda alguna, un salto cualitativo por la vida y la salud del Magisterio es el Acuerdo 03 del 1 de abril del 2024, un acuerdo que recoge el Acuerdo 05 del 2022, garantista para el Magisterio y sus familias, un acuerdo que respeta la Ley 91 del 89, respeta el Fondo Nacional de Prestaciones y todas las características especiales del modelo de salud. Así entonces, en esta etapa se está en el aprestamiento. El aprestamiento reviste importancia. ¿Por qué? Porque se contrata absolutamente todo el personal y todo el recurso humano que llegue a cada territorio del país, departamento, territorio y municipio. Así también se prepara la subred de todos los prestadores de salud que atenderán al magisterio y familias en todo el país, IPS privadas, mixtas y públicas. Así también esa subred funcionará durante 3 meses y se preparará una red definitiva para que arranque el 1 de mayo el proceso de transición durante 6 meses. Así también se inicia a partir de esta semana la pedagogía, que va a permitir por todos los medios, hablados, escritos, territoriales, FECODE y toda nuestra estructura, salir a contarle al magisterio colombiano en dónde va a pedir su cita el 1 de mayo, en dónde la cirugía, en dónde el procedimiento que tenía pendiente. Es decir, se va a tratar de que no haya ninguna interrupción en la atención médica de todo el magisterio colombiano. Por eso entonces hoy el Fondo de Prestaciones le ha escrito
sendo documento a los 10 operadores actuales de todo el país que terminan la prórroga el próximo 30 de abril. Y les ha exigido hasta el último momento atención total. Terminen con la atención del Magisterio Colombiano hasta el 30 de abril porque hay un compromiso contractual y porque los recursos les llegan sin dificultad. Vamos con toda, por la vida y la salud del Magisterio Colombiano, un salto cualitativo, un cambio importante y no más negocio con la salud del Magisterio y sus familias. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y el Día del Idioma que se celebró el 23 de abril, Colombia conmemoró dos hitos importantes, el centenario de la vorágine y el 10º aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, una oportunidad para dedicarle tiempo a la literatura colombiana. La vorágine, obra cumbre de José Eustacio Rivera, publicada en 1924, es un testimonio de la cruda realidad de la selva amazónica colombiana y una denuncia de las injusticias sociales y laborales de la época. Esta novela, que este año celebra su centenario, sigue siendo una referencia imprescindible en la literatura colombiana y latinoamericana. Por otro lado, el pasado 17 de abril se cumplieron 10 años del fallecimiento de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, quien dejó un legado literario que sigue fascinando a lectores de todo el mundo. Su obra maestra, 100 años de soledad, es un hito en la literatura universal y uno de los pilares del realismo mágico. Ambas obras son muy importantes porque tiene que ver con la parte de la política, o sea, la unión de la política y la literatura, que es fundamental que sobre todo los maestros entendamos esa conexión que hay siempre entre la política y la literatura, valga la repetición. Porque en el caso de La vorágine, pues es una obra que se realiza, se desarrolla en el margen de la Constitución de 1886, que es bueno tener en cuenta ese aspecto histórico, en donde pues el país funcionaba de una manera centralista. En este sentido, es importante no solo recordar y celebrar el legado de La vorágine, sino la obra completa de García Márquez como una forma de motivar la lectura y de dar testimonio de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Toda novela pues tiene un impacto universal porque se desarrolla en un contexto histórico y político. En el caso, por ejemplo, de La vorágine, pues tiene lo que tiene que ver con el amor, con los odios, con las pasiones y la desforestación de la selva, de la selva no solo amazónica, sino de todos los llanos. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Como inicia La vorágine para hablar sobre explotación, esclavitud, venganza y ambición en el entorno de la selva colombiana. Es una denuncia que hoy sigue vigente. En este contexto, FECODE reitera la invitación a leer a dos grandes de la literatura colombiana y universal y a seguir descubriendo los universos escondidos y descritos en sus obras maestras, las cuales comprenden la historia real del país, las reflexiones sobre los hechos vividos, la inmensidad de la geografía nacional y la cultura de nuestros pueblos. Con una invitación a conocer la historia, explorando la vida y las relaciones de los personajes más relevantes del siglo XIX, el docente e investigador Eladio Moreno presentó su obra literaria General José María Melo, El Rayo de América, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. El libro General José María Melo del Rayo, que resalta la vida y obra de un oficial del Ejército Libertador de Simón Bolívar, escrita por el docente e investigador de Turmeque, Boyacá, Eladio Moreno, profesor invitado de varias universidades del país y del exterior en temas educativos y pedagógicos, presentó su libro los días 19 y 25 de abril en el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2024. Un libro que expresa una monumental escritura y la riqueza del lenguaje e imaginación del autor que fluyen para plasmar la historia de un país y un personaje. El general Melo fue un guerrero que estuvo al servicio de las ideas libertarias de Bolívar, defendió la Gran Colombia
fue exilado y desterrado varias veces por el amor a esas ideas. En Venezuela Páez lo persiguió, estudió en la Academia de Bremen, en Alemania, en la escuela prusiana, luego regresó y dirigió el ejército en el gobierno de José Hilario López y presenció las grandes reformas del medio siglo que los liberales le dieron cara al país. La obra literaria hace un relato emocionante y conmovedor que se mueve entre la narración literaria, la poesía universal y la crónica histórica, donde se hace un viaje a través de la primera mitad del siglo XIX y un poco más en una época de grandes búsquedas, muchos conflictos y equivocaciones de dolorosos aprendizajes que van demarcando en los acontecimientos y el ADN de Colombia. Luego fue desterrado después del golpe de Estado de 1854, fue a Centroamérica y organizó los ejércitos que derrotaron a William Walker en Nicaragua y murió fusilado por los conservadores en 1860 en México, al lado del benemérito Benito Juárez. Queremos rescatar la memoria y el legado de Benito Juárez porque fue un latinoamericanista y un hombre que defendió las ideas integracionistas de Bolívar. En este sentido, Eladio en su libro hace una invitación a transitar la historia, explorando la vida y relaciones de los personajes más relevantes de ese momento, exponiendo sus preocupaciones trascendentes y sus violentos conflictos. Es un relato histórico cargado de la cotidianidad de los acontecimientos, de las costumbres y prácticas sociales de la época de la independencia y de las búsquedas de la organización de la República con un profundo contenido humano que se separa de la elaboración idólatra de los padres de la patria para cotidianizarlos en los ambientes sociales y políticos de la época. A esta hora el profesor Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, socializa temas de coyuntura nacional con el magisterio colombiano. Desde el pasado 1 de noviembre, fecha en la que se iniciaba un nuevo proceso en la prestación del servicio de salud, los maestros de Colombia, representados por FECODE y sus dos representantes en el FOMAT, hemos trabajado de la mano con los estructuradores de los diferentes ministerios, tanto de trabajo, educación, salud como invitado especial y el Ministerio de Hacienda en la construcción de un nuevo modelo con base en lo que ya estaba construido. Se espera que a partir del 1 de mayo los maestros de Colombia y sus beneficiarios no vayan a encontrar ningún tropiezo, ninguna barrera en la prestación del servicio. La FIDU Previsora está culminando los contratos con cada una de las IPS en las diferentes regiones del país con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, en la programación de los exámenes, de las cirugías que estaban expuestas, así como la entrega de los medicamentos. A partir del 1 de mayo, los maestros deben conocer de parte oficial, por parte del Ministerio de Educación Nacional, cuáles van a ser las IPS habilitadas para que se preste el servicio sin ninguna barrera, sin ningún problema a partir del 1 de mayo. Hoy tenemos que decirle a los compañeros que ningún operador podía suspender la prestación del servicio, ni las cirugías, ni los medicamentos, puesto que el contrato va o fenece el próximo 30 de abril. El primero, van a iniciar algunas IPS que ya venían trabajando anteriormente con la FIDU Previsora, van a seguir prestando el servicio, así como también los medicamentos que se requieren para la prestación de calidad y oportuna como se lo merecen los maestros de Colombia. Ante la situación de escasez de agua en Bogotá y otras ciudades, hablamos con experto en hidrología para que nos contara sobre la importancia de este recurso y nos compartiera recomendaciones para contribuir a la gestión eficiente de este líquido vital. En los últimos días se ha evidenciado la situación preocupante de los bajos niveles de agua en los embalses más importantes del país que suministran este valioso recurso vital a millones de colombianos. Bajo este panorama es importante entender cómo debemos actuar frente a esta problemática que nos afecta a todos. Lo primero que se debe hacer es que se inicie
una cultura de ahorro del agua. No importa si no hay racionamiento o si lo hay. No importa si el periodo seco o es de lluvias. Que en el mundo, pero hablemos de Colombia y hablemos de algunas ciudades, la gente interiorice la importancia de hacer uso racional del agua, sobre todo en algunos lugares donde es muy escasa, pero vale también para el campo o para la ciudad. Sin duda alguna, la escuela juega un papel muy importante al fomentar a través de sus docentes proyectos pedagógicos en pro de preservar el agua, pues son los docentes quienes forman bajo la conciencia de cuidar y proteger la naturaleza y sus recursos. Precisamente en la enseñanza del cuidado del agua en el país, algunos proyectos son el de la institución educativa María Inmaculada en el municipio de Flandes, Tolima, donde hacen el carnaval por el agua, la vida y la cultura del río Magdalena. Además, Vigía Ambientales Superhéroes, institución educativa distrital Juan Rey de Bogotá, Guardianes Ambientales, institución rural Villa Carmona, San Vicente del Caguán, Caquetá, entre otros. Sin embargo, desde el hogar y el Estado se deben apoyar, fortalecer e impulsar estas campañas. Entonces, que se creen, donde no existen, protocolos. Son pequeñas cartillas ilustrativas, ya hay muchas de ellas, que se pueden repartir a los colegios. Eso es un principio del Estado, de la administración, llámese municipio, ciudad o Estado o nación. Que repartan esas cartillas, pero al principio de la formación, allá en los kinderes, en los preescolares, donde se va ampliando, donde se va cogiendo esa información de los niños en su cerebrito para ir proyectando su futuro, inclusive en la primaria. En este sentido, tenga en cuenta, primero, no debe esperar a que haya racionamiento para verse forzado a ahorrar agua. 2. Revisar que las llaves de su vivienda no estén goteando. 3. Abrir las llaves solo por el tiempo que necesite el agua. 4. Realizar duchas cortas. Y 5. Desconectar los electrodomésticos que no estén en uso, entre otras recomendaciones. Con el precedente de que Colombia tiene uno de los peores sistemas pensionales del mundo, analizamos la necesidad de que ahora la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley de reforma pensional antes del 20 de julio, para así garantizarle a todos los adultos mayores del país una vejez digna. La aprobación en Senado de la reforma pensional esta semana evidencia la necesidad de cambiar este sistema en el país. Así lo corrobora el más reciente informe del Índice Global de Retiro 2023, elaborado por Natixis Investment Manager, que analiza los sistemas de pensiones del mundo y que ubicó a Colombia en el puesto 41 de 44 países investigados. Allí se tuvieron en cuenta 4 aspectos fundamentales: salud, finanzas en la jubilación, calidad de vida y bienestar material. Según los líderes del sector obrero, todo indica que estamos ante una oportunidad para que ahora la Cámara de Representantes apruebe el proyecto y así pueda convertirse en ley de la República. De tal manera que podemos decir con toda seguridad que es necesario reformar el sistema pensional en Colombia. Y por eso este gobierno ha presentado esa reforma. La anunció el presidente Gustavo Petro en medio de la campaña y terminó presentándola primero en la Comisión de Concertación, donde hubo pues diversas expresiones tanto de los empleadores como de los trabajadores, para llegar al texto final que fue presentado al Congreso de la República. La reforma que destaca la aprobación de un fondo de ahorro público para proteger el pago de las pensiones y la constitución de un sistema integral de protección de la vejez busca llegar a un sistema unificado en el que tenga un mayor peso Colpensiones. La propuesta consiste fundamentalmente en ir marchitando los fondos privados. Es una reforma que está pensado en los más pobres, en los más vulnerables de Colombia, en la gente que desafortunadamente cuando llega a determinada edad no tiene quien lo atienda, y esta es una oportunidad para que el Estado realmente le da. Ahí está la clave de esta reforma pensional. Frente a este escenario, la reforma pensional es la llave para un futuro con mayor seguridad y bienestar para todos. Lo ideal es leerla, apropiarse de ella y comprender en qué consistirán los cambios que traerá consigo. Por eso se encuentra dentro de los motivos que impulsan la movilización masiva y contundente que unirá al pueblo en las calles este 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo.
Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado Domingo José Ayala Espitia. Cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El martes 23 de abril nos reunimos en el Comité Ejecutivo de FECODE para hacer un balance, para hacer un análisis de la coyuntura que hoy se vive, que hay una situación crítica en el país con relación al avance de la violencia contra líderes sociales. Hoy requerimos también que el gobierno atienda toda una serie de aspectos que vienen violentando la vida y el bienestar de la comunidad. Pero también hicimos un análisis que tiene que ver con la parte del nuevo modelo de salud del magisterio y lo que significa la seguridad y salud en el trabajo. Requerimos grandes esfuerzos, pero a su vez miramos cómo es la participación del magisterio el 1 de mayo, que tiene que ser masivo. Asimismo, el 24 de abril nos reunimos con el Ministerio de Educación para analizar un proceso que tiene que ver con los ascensos y reubicación para el caso de los maestros del 1278. Allí se definieron una serie de aspectos importantes en fecha, el proceso de efectos fiscales y que debe salir en una resolución acordada entre FECODE y el gobierno nacional. Asimismo, planteamos la situación de las plantas docentes, donde se vienen generando diferentes problemáticas porque hay unos traslados arbitrarios, las relaciones técnicas estudiante-aula, lo que significa el decreto 3020 y 1850, entre otros, que necesitamos que se reforme para que aquí se genere la estabilización de los docentes. El miércoles 1 de mayo inicia el proceso de este nuevo modelo de salud y seguridad y salud en el trabajo, donde el magisterio y sus beneficiarios deben tener toda una serie de estabilización con relación a la salud como derecho. Es importante, expedimos un formulario donde estamos orientando a los docentes, a sus familias, para que en ese formulario condensen en la parte de medicamentos que no se vienen dando en forma oportuna, las citas con especialistas, procedimientos médicos que no se vienen cumpliendo, terapias. Por eso es importante ese formulario para que desde ya conozca la fidoprevisora cuáles son las situaciones que se han acumulado, porque muchos operadores no vienen cumpliendo lo que está estipulado en los actuales contratos. Asimismo, compañeras y compañeros, vamos a participar activamente el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Allí hay una orientación por parte de FECODE en la circular 22. Vamos a fortalecer la marcha y movilización de Bogotá con los departamentos vecinos, pero de igual manera estamos orientando que los maestros, la comunidad educativa, diferentes sectores sociales se congreguen en las capitales de departamento, en municipios, porque hoy requerimos defender el gobierno progresista del cambio, las reformas económicas, sociales y políticas. No se nos olvide, compañeras y compañeros, la lucha continúa, la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y antes de irnos, dos invitaciones para todos nuestros televidentes. La primera es a visitar en Corferias el pabellón 3, piso 1, stand 349, donde se encuentra ubicado la revista Educación y Cultura. Y dos, a participar masivamente el próximo 1 de mayo en el Día Internacional de los Trabajadores en la Jornada Nacional de Movilización. Recuerden suscribirse, visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, X, Facebook e Instagram, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.